Cristo, Redentor de los pueblos, ven y muéstrate ya como recién nacido de la Virgen. Que el mundo se asombre, porque tú no fuiste concebido por obra de varón, sino que se abrieron los labios purísimos de una Virgen pura y te dijeron, hágase en mí según tu palabra. Y con sus labios se abrieron sus entrañas para hacer espacio al Hijo de Dios. Pues, Hijo de Dios, sal ya de su tálamo, sal de ese palacio purísimo y ven a nosotros, Jesús, ven y no tardes. Que anochezca ya la noche santa en la que exhala del vientre de la Virgen una luz nueva. Ven, Jesús, ven y no tardes. Ya todo es Navidad en las calles, ¿verdad? Quizá te has desplazado ya al lugar de donde es tu familia, como están haciendo José y María en su viaje hacia Belén, o estás en ello, escuchándome en un tren o en el coche deseando encontrarte con tu familia para celebrar la Navidad. Pues mira, que lo celebres bien, que sean unos días de verdad entrañables para ti y para tu familia y para todos. Que estés a gusto y que todo, hasta las uvas de la Nochevieja, te acerquen a Dios. En estos 10 minutos quiero hablarte de algunas de las tradiciones de la Navidad que tienen un origen antiquísimo, como verás. Fíjate que la primera referencia que hay a la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es en un texto que se llama el Cronógrafo Romano, que es del año 354. Es un documento, lo puedes consultar en Google porque está fotografiado, muy variado, con listas de cónsules, de reyes, dictadores, emperadores. También están ahí puestas las fiestas de Roma, pero las fechas de la Pascua cristiana también, entre el año 321 y el 354. Y obispos de Roma fallecidos, listas de mártires, y ahí también consta que los cristianos celebrábamos la Navidad el 25 de diciembre. 25 de diciembre que para los romanos era el solsticio de invierno, la noche más larga del año, en la cual nacía el sol. Los romanos decían dies natalis solis invicti. Pues era una fiesta en honor del sol. Y los cristianos posiblemente celebraríamos ya la Navidad desde los primerísimos tiempos, pero seguro que no de modo público, porque es en el año 313, con el Edicto de Milán, el emperador Constantino, cuando es posible el culto público. Y los cristianos se ve que toman esta fecha del 25 de diciembre como el renacimiento de la luz. Ahora, el verdadero sol invictus eres tú, Cristo. De hecho, han quedado en la liturgia de la Iglesia, hay muchas huellas de este motivo de la luz. Si vas en la misa de Gallo, por ejemplo, de la que voy a hablar enseguida. Y vamos a hablar, por ejemplo, ahora del árbol de Navidad. Una costumbre que algunos piensan que no es de origen cristiano, que es pagana, y nada de eso. Hay que remontarse para esta tradición al siglo VII y fijarnos en San Bonifacio, que fue un santo evangelizador de los territorios de la actual Alemania. Cuando él está en esas tierras, observa cómo adoran a un árbol sagrado que es de hoja caduca. Y en la copa, entendían, habitaba la morada de los dioses. Fíjate que en la copa es donde nosotros ponemos la estrella normalmente, esa morada de los dioses, y sus raíces se alimentaban del reino de los muertos. Bien, el santo decidió coger un hacha y darle un hachazo al árbol ante la consternación del pueblo bárbaro que estaban esperando ahí, pues que le cayera un rayo y que lo partiera en dos, o que lo calcinara. Sin embargo, nada pasó, como podías imaginar. Y el mismo santo, apoyándose en el símbolo del árbol, pidió plantar un árbol de hoja no caduca, sino perenne, algo que simbolizara ya la eternidad, el para siempre de Dios. Así es tu amor, Dios mío, para siempre. Y hizo decorar el árbol con manzanas y con velas. Fíjate, manzanas que son nuestras bolas de Navidad y que recuerdan esas manzanas al lugar donde Adán y Eva pecaron, es decir, es el recuerdo de nuestro pecado, de mi pecado, y con velas que simbolizasen la luz de Cristo Salvador, que con su luz
borra los pecados de la humanidad. Y tú y yo, seguro que lo queremos hacer así estas Navidades. En el árbol de Navidad yo tengo árbol de Navidad en casa. Espero que tú también lo tengas y que te sirva y que nos sirva para acordarnos de Cristo, de Jesús y también de nuestros pecados. Jesús, que has venido a la tierra para padecer, para amar y para limpiar mis pecados, los de toda la humanidad. Y ahí lo tenemos simbolizado en el árbol de Navidad. Continuamos ahora con la misa de gallo, otra tradición maravillosa. En algunos lugares la misa de gallo se llama misa de los pastores. Es natural que sea así, porque es la misa de aquellos que son los primeros adoradores de Dios. Esos hombres sencillos, rudos. Pues fue el Papa Sixto III y ahora estamos en el siglo V. Es que la Navidad nos remite a los primeros siglos y qué tradiciones más vivas y qué bonito es todo, la verdad. Pues bueno, este Papa en el siglo V permite celebrar una misa que se llama ad presepium, es decir, en el pesebre, situado en el ábside de la Basílica de Santa María la Mayor. Ese mismo Papa había hecho construir, según he leído, una especie de gruta que recordara a la Navidad, al lugar del nacimiento de nuestro Señor. Y enseguida de cantar el gallo, como decía el Papa, enseguida de cantar el gallo se celebraba la misa. Y ya tenemos ahí esos primeros cristianos celebrando la Navidad con la misa de gallo, ad galli cantu, en cuanto canta el gallo. Ojalá, mira, lo deseo para ti, que puedas celebrar así la Navidad, yendo a la misa de gallo. Ya sé que es difícil y es una pena, porque claro, se junta la familia y no todos practican y tampoco te vas a levantar de la mesa. Pero ojalá que puedas participar con tu familia en esa misa de gallo, porque es una preciosidad poder celebrar así la misa como la celebró San Francisco de Asís en el año 1223. Seguimos con tiempo de muchos siglos atrás. San Francisco celebraba la Navidad en una pequeña cueva que estaba situada en un terreno de un tal Juan de Greccio. Bueno, le pidió permiso al Papa para poder celebrar la misa de gallo en medio de la noche, en ese lugar. Quería San Francisco que fuera una celebración que recordara incluso físicamente el nacimiento de nuestro Señor. Y utilizó como pesebre un altar. En esa cueva dejó incluso una mula y un buey. Pero no hay ni representación humana ni figuras. A veces se piensa que es de aquí el origen de los nacimientos que... Y no, no había figuras del Belén. Y San Francisco cantó el Evangelio del nacimiento de nuestro Señor. Y él predicó. Y la costumbre de los belenes, que seguro que lo tienes en casa. ¿De dónde viene esa costumbre? Pues comenzó en Italia, donde se localiza allí el primer taller de imaginería especializada para figuras del nacimiento. Y ahí está, en Nápoles. Concretamente ese taller es del siglo XV. Hay que decir que el segundo taller conocido está en España, en Alcorcón, concretamente del siglo XVI. Pues bueno, esta costumbre de poner ya los belenes, las figuras en las casas en Navidad se trasladó rapidísimamente a América Latina. Y sí que es cierto que aunque San Francisco no está ahí el origen del Belén, pero fueron los franciscanos los grandes impulsores de esta costumbre. Y una última costumbre, que es la del niño Jesús, así como de tamaño natural. Pensamos en Santa Teresa de Jesús y en San Juan de la Cruz, porque ellos fueron los impulsores de esta devoción. ¿Tienes en tu casa un niño Jesús así abrazable, al que le puedas besar? Pues ojalá, porque es una maravilla, es una piedad buenísima la que se puede tener, pues disfrutando de un Jesús casi de tamaño natural. Bueno, Santa Teresa, subiendo una vez las escaleras de una de sus casas, tuvo la suerte de poder contemplar al divino niño, tal y como había nacido en Belén. Y desde entonces siempre llevaba consigo uno. Y en sus conventos siempre hay, porque ella dispuso, una imagen que se venera del niño. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, y muérame yo luego. Son palabras de la santa. Ella misma regalaba al niño Jesús que llevaba pues en los carromatos, en las fundaciones, pues ahí dejaba el niño Jesús. San José María, cómo disfrutaba también meciendo al niño Jesús y cantándole y dándole besos. Que hagamos tú y yo lo mismo en estas Navidades.
Madre nuestra, enséñanos, porque tú eres la que nos lo puede enseñar, a vivir muy bien la Navidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.